Bueno, primeramente, buenas tardes a todos, principalmente a vos, Silvina. Gracias por la oportunidad de entrevistarte en persona. Mi pregunta era más bien de índole económica y respecto a tu rol dentro del Ministerio de Interior. Leía por ahí en alguna nota, en un informe, de que, por ejemplo, en Buenos Aires la recaudación bajó un 50%. Yo creo que esa realidad es más o menos, supongo, parecida a todas las provincias, dado el tema del COVID. Quería saber qué gestión está llevando a cabo el Ministerio de Interior, si es que es el que le compete, respecto a asistencia financiera o a soporte o a coordinación con el Ministerio de Economía para asistir financieramente a las provincias o a los municipios. Gracias. No, por favor. Sí, la verdad es que la recaudación está cayendo mucho. Nosotros tenemos estimado que la recaudación de los recursos que la nación transfiere a las provincias, los recursos coparticipables, este mes van a tener una caída del 23% respecto de lo que se tenía previsto que reciban las provincias. Es mucho, no es el 50%, pero la verdad que es muchísimo, 23% es un montón. Pensemos que, bueno, primero Argentina es uno de los pocos países federales que hay en el mundo, ¿no? De los 200 países que hay en el mundo, solamente una veintena son países federales, y la comparación de país federal con otro siempre cuesta hacerla, porque tiene singularidades muy específicas y muy propias de los procesos históricos que tuvieron cada uno de los países y de las idiosincrasias locales. Brasil es un país federal, Estados Unidos, Canadá, México, y sin embargo, por ejemplo, Argentina y Brasil son muy difíciles de comparar porque los que administran la mayor parte de los recursos son las jurisdicciones intermedias, los estados, los que serían acá las provincias, y desde ahí se le transfiere plata al gobierno nacional. Acá en Argentina, el arreglo que nosotros hicimos en 1853, 1860, es que se dividió por tipo de impuestos quién recauda ese impuesto. Los impuestos directos los recaudan las provincias, los indirectos es en forma concurrente la nación y las provincias, y los impuestos externos los recauda el gobierno nacional. Pero por economías de escala, digamos, lo que sí sucedió es que convenía que el gobierno nacional recaudase algunos impuestos directos. ¿Esto qué quiere decir? Que esos impuestos que son por constitución eh, parte de la administración de las provincias, o que es una política tributaria de las provincias, los administra el gobierno nacional. Esa administración de gobierno nacional lo que dice es, está bien, vos estás administrando, vos te quedás con una parte de esos recursos y otra parte la tenés que transferir. Entonces son, en realidad, recursos provinciales o tributos provinciales por constitución que los administra el gobierno nacional, que salen, por supuesto, de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, están presentadas en las provincias, cuál es la política tributaria que se aplica en materia de esos impuestos, y se transfieren a las provincias. Estos recursos tienen distinta participación, distinto peso en cada una de las provincias. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, de cada 100 pesos que tiene, 50, 51 pesos son de administración propia, es decir, de impuestos provinciales, y el resto vienen de este sistema de reparto de la renta federal que yo les contaba recién. En provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza también puede ser, que son provincias intermedias, la parte provincial es aproximadamente 35-40%, y ya el peso de los recursos coparticipables es mucho más fuerte. Después están las provincias petroleras, en donde esta proporción es 30-30-30 con las regalías, o sea, más o menos un 30% son recursos propios, 30% son recursos coparticipales y 30% son recursos que vienen del petróleo, de la actividad petrolera, que son las regalías. Y después hay provincias, que son las provincias que por ahí tienen menos capacidad productiva, menos espacio productivo, en donde el 75% está representado por los recursos de coparticipación. Esta heterogeneidad hace que uno tenga que ser muy asertivo en cuáles son las medidas que tiene que tomar para todas las provincias. Nosotros lo que hicimos apenas se decretó la cuarentena en Argentina, previendo que iba a haber una caída en la recaudación, por supuesto, es crear un programa que se llama Programa de Asistencia para las Provincias en Emergencias por Situación de COVID, y este programa está compuesto de dos fondos, básicamente, o dos fuentes de financiamiento, que tienen que ver con un instrumento del Ministerio del Interior, que son los fondos de ATN, y
otra fuente que es capitalizar un fondo fiduciario que tiene el Ministerio de Economía de Nación. Nosotros la verdad que trabajamos muy coordinadamente con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Hacienda y también con Jefatura de Gabinete de Nación, con en particular la Subsecretaría de Asuntos Presupuestarios, de Control Presupuestario de la Jefatura de Gabinete. Este fue el primer programa que se creó en materia de ATN. El ATN es el 1% de esos recursos coparticipales que dan a las provincias, el 1% se lo queda el gobierno nacional como administrador de recursos que son de las provincias, y la ley de coparticipación federal de 1988 lo que dice es que ese fondo se conforma por el 1% de los recursos coparticipables y que se transfiere a las provincias sin ningún criterio de reparto, sino que básicamente tiene que ver con una emergencia de cualquier tipo en alguna provincia o por desequilibrios financieros. Pero es para las provincias, no es para los municipios, yendo por ahí también a la pregunta que vos hacías en materia de municipios. Entonces, nosotros lo que decidió Guado es que esos 60.000 millones de pesos se repartan con criterios objetivos de reparto, no que solamente tenga que ver con una emergencia, que claramente estamos en emergencia, entonces ya está dada una condición para hacer transferencia de estos recursos, sino que además también tengan un criterio objetivo de reparto que haga que las provincias sepan cuándo le toca a cada una. Y este criterio objetivo de reparto ha variado, porque hasta ahora repartimos 10.000 millones con un criterio y 20.000 con otro, pero lo que básicamente tiene como mayor preponderancia es cuánto participa cada provincia en el sistema de coparticipación federal de impuestos. Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un índice en ese sistema de reparto del 21,1%. Entonces a la provincia de Buenos Aires le toca ese 21,1%. Y también hemos tenido en cuenta la proyección de población oficial del INDEC para el año 2020. Entonces, en los primeros 20.000 millones que se distribuyeron 70% con un criterio de coparticipación y 30% de población, y en los últimos 10.000 que se distribuyeron todos el 100% por coparticipación federal. Lo que tiene también repartir estos ATN por coparticipación federal, por esta participación de cada provincia en la distribución secundaria de recursos, es que genera muchas menos discusiones entre todas las provincias, porque se supone que si ese fondo de ATN no hubiese estado conformado y hubiese estado en la masa habitual que se le transfiere a las provincias, se hubiera distribuido por el sistema de coparticipación federal de impuestos, con el régimen que cada uno tiene de participación. Entonces es el que menos discusión trae, por eso siempre tiene como bastante preponderancia. El 60%, los 60.000 millones que están dependiendo del Ministerio de Economía de Nación, que en realidad es un fondo fiduciario que le presta a las provincias, lo que se hizo es que, bueno, cada provincia decía si quiere participar o no en eso. En el ATN nosotros no le preguntamos a las provincias si quieren recibir el ATN. Obviamente que todas quieren recibirlo, ni se les pregunta, sí tienen que mandar una nota solicitándolo, pero en realidad lo reciben todas las jurisdicciones. En este otro, que es un préstamo que tiene una tasa de interés del 10% y el capital, el saldo, se ajusta por ser. Entonces no es gratis para las provincias. Entonces cada provincia tiene que pedirlo. Acá todavía no lo hemos distribuido, este fondo, seguramente se va a distribuir la semana que viene, y lo han solicitado aproximadamente entre 10 y 12 jurisdicciones nada más. Y la solicitud que hace se basan en los desequilibrios financieros que tienen, si pueden pagar o no los salarios, cuántos proveedores tienen atrasados, etcétera, etcétera. Tiene que ver más que con una cuestión de distribución en la renta federal, sino que tiene que ver básicamente con los desequilibrios que tienen. Esa solicitud basada en esos desequilibrios llega al Ministerio de Economía, obviamente que lo consultamos entre esta mesa tripartita que tenemos entre Jefatura, Ministerio de Economía y nosotros, pero el Ministerio de Economía es el que tiene la competencia para decidir. Si bien coordinamos todo, la verdad que tiene la competencia. Y lo que decidieron es que esos recursos se van a distribuir también por algún criterio que tiene que ver con la pobreza. No solamente con los desequilibrios fiscales, sino también con la pobreza y cómo se participa en la renta federal. Hicieron ahí esos indicadores con determinadas ponderaciones y les da como un teórico en donde pueden comparar cuánto es lo que vino como pedido de las provincias y después decide el Ministerio de Economía. Quedamos en que esta semana, por ejemplo, ya el Ministerio de Economía nos va a mandar la información
de cuál sería los montos a distribuir, y ahí sí lo hablamos con Guado lo hablará con el ministro Guzmán, etcétera, y ahí se decide. Ese es como el programa más importante que tiene el Ministerio de Interior. Después de eso también tenemos este programa de asistencia en materia de COVID, que está conformado por fondos de Fomplata y de la Corporación Andina de Fomento, y estos son 65 millones de dólares, de los cuales 14 millones van para municipios y 50 millones de dólares van para las provincias, y también tienen un criterio de distribución en cuanto a la potencialidad de contagio, es decir, va para poblaciones mayores de 300.000 habitantes, y tiene también criterios de vulnerabilidad. En cuanto a las provincias, fue $1 millón para cada provincia, y ahora sí estamos viendo como una segunda etapa de distribuirlo con algún criterio de potencial contagio o de vulnerabilidad. Estamos ahora discutiéndolo en este momento. Excelente, gracias, Silvina. No, por favor. Bueno, mi